Bueno, ministro, estábamos reseñando precisamente con Adriana este documento Aporte a la Verdad, que da ese contexto desde la fuerza pública a la memoria histórica. ¿Qué significa para ustedes la presentación de este documento? Este informe lo que busca es cumplir un propósito de que las fuerzas militares, eso quiere decir los soldados y policías de Colombia, dentro del proceso de verdad, justicia y reparación que se lleva por parte de ese sistema, conozcan la verdad y la versión de un aporte que hacen los soldados y policías que sufrieron los vejámenes de una práctica sistemática de crímenes de guerra de las FARC. El informe básicamente lo que busca es mostrar cómo la fuerza pública a lo largo de este periodo de tiempo, en todos estos años, siempre ha actuado con estricto apego a la ley, a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, en todas sus doctrinas. Evidencia que cuando se han cometido algunos actos que van en contra de la ley, pues son más de responsabilidad individual que un enfoque sistemático. También hace un análisis de cómo ha sido la evolución de la doctrina militar y policial, y posteriormente señala y evidencia cómo ha habido una sistematicidad por parte de las antiguas FARC y sus cabecillas en buscar aniquilar a la fuerza pública con prácticas que violan todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y de esa manera quedan hoy 403.000 víctimas registradas de la fuerza pública que merecen verdad, justicia, reparación. Y finalmente lo que hace este informe también es señalar cómo la fuerza pública a lo largo de la historia, sobre todo de la mitad del siglo pasado y principios de la fuerza pública ha contribuido en más de 16 procesos de paz, en donde ha respetado, ha facilitado y desarrollado acciones con el fin de construir esa paz como lo está haciendo ahora. Ministro, buenos días. Cuéntenos, por favor, quiénes participaron en este informe, qué tipo de especialistas, qué tipo de miembros de la fuerza pública. Esto lo hicieron también, entiendo, con la editorial Planeta. ¿Cómo se construyó y cuánto tiempo llevó recopilar toda esta información que ustedes presentan? Desde hace un año que llegamos al ministerio iniciamos con esta labor y toma esencialmente la institucionalidad que creó el Ministerio para la Justicia y la Transición. Aquí hay un comando especial para la transición de todo este proceso de verdad, justicia y reparación. Hay una unidad para la edificación de la paz en la policía. El trabajo conjunto de estas dos unidades han permitido producir 80 informes que han sido entregados a la JEP, y lo que hace es una compilación sobre esos informes. Se hizo un trabajo con una universidad, la CERFE Arboleda, con el Centro Especial de Justicia Transicional y Restitución de Tierras, con el fin de hacer con 7 académicos una investigación a profundidad para hacer la interpretación de esa historia y el análisis de esos informes, más lo que tiene la fuerza pública compilado. Y adicionalmente ese ejercicio se coordinó y se trabajó articuladamente con el equipo de justicia transicional del Ministerio de Defensa y con las víctimas de los miembros de las fuerzas militares y de policía. Sí, ministro, en esta recopilación que ustedes hacen de diferentes testimonios de la fuerza pública en medio del conflicto armado, se tocan también temas delicados en los que al parecer la fuerza pública también fue protagonista, como las ejecuciones extrajudiciales. En precisamente ese análisis de doctrina, análisis histórico, se señala cómo las actuaciones de la fuerza pública en esos casos son actuaciones que se refieren más a responsabilidades individuales, que se analiza cuál fue la doctrina, cómo evolucionó, cómo fueron los directivos, qué ha pasado con esos casos, lo mismo que en el caso del paramilitarismo. Sí, ministro, pues son muchas las acciones como usted las acaba de narrar y las acciones también de la fuerza pública después de que las cosas ocurren. Lo cierto es que durante esa semana o esos días donde hubo ese supuesto paro armado del ELN, pues se presentaron todos estos hechos. Y mucha gente se pregunta qué pasa con la inteligencia, qué pasa con esa posibilidad de anticiparse a estos hechos cuando se ha anunciado que se van a presentar y que hay unas zonas del país que efectivamente son las más afectadas y donde hay presencia permanente del ELN. ¿El ELN realmente tiene algún tipo de fortaleza? Porque lo quiso demostrar con esos ataques simultáneos en varios sitios del país. La verdad es que los ataques y esas obstrucciones de constreñimiento y afectación a los ciudadanos civiles
se concentraron, como lo mencioné, en 3 departamentos y 2 zonas del país, específicamente el norte de Santander y Cesar, y una zona del suroccidente en Cauca especialmente. En estos 2 acciones fueron donde se concentraron principalmente ese tipo de acciones. Hay también una actuación en Valdivia, una sola noche, donde quisieron hacer esas afectaciones. Por supuesto, son muchas las acciones que se evitaron. Solo ayer, en norte de Santander, tenían 7 explosivos en 7 puntos diferentes, todos ellos que nuestra fuerza pública evitó, desactivó, porque frente a una acción terrorista es muy difícil identificar dónde se van a mover, pero fueron varios y muchos los que previnieron nuestra fuerza pública, desafortunadamente, y en eso tenemos que ver, aquí los responsables son los terroristas, son ellos los que buscan con los atentados terroristas afectar la integridad. Es muy fácil, como ellos lo vienen haciendo, subirse en una moto vestido de civil y pasar al pie de un camión y lanzarle un artefacto explosivo o una bomba incendiaria, como hicieron en el caso de Pailitas y Curumaní. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, por supuesto se materializaron algunas acciones, como digo, concentradas en 33 municipios, en 2 regiones del país especialmente, que como le digo, norte de Santander, en este caso de Cesar y en el caso de Cauca. Y allí estuvo nuestra fuerza pública y los colombianos para tener la garantía de que, a pesar de esas amenazas de quienes quieren generar inestabilidad a la democracia con estos propósitos electorales, nuestra fuerza pública está ahí, o para prevenir, como en muchos casos sucedió, o para actuar rápido y garantizar la movilidad, o para capturar y judicializar a quienes cometen esos delitos. Sí, ministro, muy buenos días. A propósito de ese tema, quería preguntarle por la captura de alias Motilón. Este sería un sujeto, era el 4º cabecilla del ELN, y junto a él fueron 5 más los criminales que fueron capturados por el ejército. Claro, esta es una de las operaciones recientes, como lo mencioné toda la semana pasada, y desde la semana previa se desarrollaron varias operaciones. Esta es una donde demuestra que pues, estamos en una ofensiva contra este grupo. Eso se suma a otros 17 que precisamente la semana pasada y esta han sido capturados o neutralizados por nuestra fuerza pública, porque tenemos claridad de que ellos son los enemigos de Colombia, son los que afectan la tranquilidad de los colombianos. De hecho, mire usted que no ha parado nuestra fuerza pública en Arauca, con el plan de estabilización de Arauca, que tiene un componente muy importante de una ofensiva militar, pues logramos también la neutralización de 28 de las disidencias de la FARC y 5 capturados. Es la operación más grande desarrollada por la administración del presidente Duque y por nuestras fuerzas militares contra uno de los peores azotes que tenía Arauca, o este grupo de alias Arturo y las disidencias de la FARC, que habían estado en Venezuela por un largo tiempo, que se buscaron pasar a Colombia, que habían sido los responsables del atentado en Saravena, del asesinato selectivo de varios grupos y acciones en Arauca, también fueron neutralizados. Aquí tenemos una fuerza pública que todos los días está con todas las fuerzas protegiendo a los colombianos y buscando desmantelar esas organizaciones. Sí, ministro, ustedes han hablado en diferentes ocasiones de que este tipo de acciones terroristas, como este mal llamado paro armado del ELN, pueden beneficiar a uno u otro candidato. ¿Ustedes por qué afirman esto? ¿Hay algún indicio al respecto? Pues revisa la historia de estas épocas siempre. En estas épocas el especialmente antes de elecciones, hace acciones terroristas y de constreñimiento a la población, en planteamientos de falsas negociaciones de paz. Y también hay un candidato ya ofreciendo perdón social, que significa que usted puede cometer atentados terroristas que después otros lo perdonan. Aquí lo que tenemos que tener absoluta claridad los colombianos es que a los grupos terroristas se les combate. Claro, ministro. Un mensaje para todos los del ELN. Ministro, finalmente quisiera volver sobre el tema de los ejercicios militares entre Colombia y Estados Unidos. Ya el ministro de Defensa de Venezuela, como es natural, pues alzó su voz diciendo que esto es una ostentación imperialista y sí que con buques nucleares se combate lo que está pasando en Arauca o en las zonas donde hay más problemas de orden público en el país. ¿Por qué esta vez están utilizando en esos ejercicios un buque nuclear norteamericano? Estos son unos ejercicios para Colombia que lo que buscan es lograr entrenamiento y mejores capacidades de los hombres, de nuestra Armada, de su capacidad de interoperar con otros países aliados. Se hace en el Mar Caribe colombiano como parte de los ejercicios normales. No debería haber ninguna preocupación. Eso es un ejercicio que demuestra la capacidad técnica, de esfuerzos
con los más altos estándares. Y continuamos en Señal de la Mañana. Estábamos conversando con el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, en principio sobre este informe Aporte a la Verdad, precisamente que hacen las fuerzas militares para dar su parte sobre lo que ha pasado en materia de memoria histórica y durante el conflicto a lo largo de los últimos años. Ministro, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, muchas gracias. Qué pena que se corta la comunicación, muchas gracias. Sí, señor, se nos cortó la comunicación, pero nos estaba contando precisamente usted sobre la importancia de ese informe y todo lo que contiene esa visión desde la fuerza pública. Precisamente este aporte a la verdad lo que busca es que después de 5 años de implementación del acuerdo, pues nos preocupa que los reflectores parecieran estarse enfocando en donde no tienen que enfocarse. Aquí deberían enfocarse en los verdaderos que aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad y han afectado y generado víctimas, y en este caso que son los verdaderos victimarios, como es el caso de los que pertenecieron a las FARC. Por eso, además del aporte, como se evidencia que hay 403.000 víctimas, hizo el presidente Duque una respetuosa solicitud a la JEP de abrir un macrocaso de crímenes de guerra cometidos por las FARC en contra de las fuerzas militares que han dejado 403.000 víctimas. Lo hace dentro del respeto que debe haber entre la independencia de poderes, pero por supuesto aduciendo ese mismo principio constitucional que señala la cooperación armónica de poderes. Entonces, lo que aquí inicia es un debate de cómo 403.000 víctimas que se vieron afectadas por una práctica sistemática de las FARC, violatoria de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, también debe ser analizada para que esas víctimas conozcan la verdad, para que haya justicia y haya reparación. Ministro, precisamente esas 403.000 víctimas de la policía y de las fuerzas militares, ¿cómo se constituyen en víctimas? Es decir, expliquémosle un poquito a la gente, porque claro, ellos están también en medio del conflicto, combatiendo a estos grupos armados al margen de la ley que cometen actos terroristas. ¿Cuándo y de qué manera los integrantes de la fuerza pública se constituyen en víctimas del conflicto? Cuando se expide la ley de víctimas, que es sancionada, la ley de víctimas incluye un artículo donde se estipula que también los miembros de la fuerza militar pueden ser víctimas en el caso de que haya violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Pues los héroes de la patria, cuando están en el cumplimiento de su deber, por supuesto cumplen una función, pero cuando son objeto de minas antipersona, cuando son secuestrados, cuando son torturados, cuando inicialmente también, por ejemplo, se cometen vejámenes frente a su integridad física, allá hay una violación del derecho, de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, y estas personas en ese momento se convierten en víctimas. Estas 403.000 personas que hoy son miembros de la fuerza y víctimas han sido registrados ya en la Unidad Nacional de Víctimas y hacen parte pues de ese Registro Nacional de Víctimas. Ministro, yo quisiera cambiarle de tema y que habláramos sobre el inicio de ejercicios militares en el Mar Caribe. ¿Qué se sabe en estas acciones conjuntas, al parecer, entre Colombia y Estados Unidos? Normalmente cada año nuestras fuerzas militares tienen acciones de entrenamiento conjunto con un aliado principal que tenemos en la región, que es Estados Unidos. Máxime cuando en muchas ocasiones estos ejercicios lo que sirven es para elevar los estándares y lo que se ha denominado la interoperabilidad, la capacidad de articularse con otras fuerzas en el mundo, en sus comunicaciones, en sus actuaciones, en su coordinación. Son ejercicios de entrenamiento que se desarrollan cada año. En este caso particular, este fin de semana se desarrolló un ejercicio de entrenamiento entre la Armada de Colombia y la Marina de Estados Unidos, en donde se hizo un ejercicio de entrenamiento entre submarinos y con ello se tuvo la posibilidad de que el submarino Minnesota de Estados Unidos estuviera en ejercicios de entrenamiento con un grupo de buques de la Armada colombiana y el submarino ARC Pijao de Colombia. Se hace en el Mar Caribe como parte de ese ejercicio de entrenamiento y que demuestra pues dos cosas. Primero, que hay una absoluta confianza y trabajo articulado entre las fuerzas militares y en este caso la Armada colombiana y la Marina de Estados Unidos. Y lo segundo, pues que con los altos estándares que tiene de entrenamiento, de formación, de operaciones, de procedimientos, pues ya siempre busca a través de su Armada dar los ejercicios de entrenamiento.
Bueno, ministro, hablemos también de la situación de orden público en el país. La semana anterior tuvimos ese mal llamado paro armado por parte de la guerrilla del ELN. Al final de ese paro armado que supuestamente terminó el pasado 26 de febrero, ¿ustedes qué balance hacen? ¿Cómo quedó la situación en Colombia? El gobierno del presidente dijo que las fuerzas militares tienen un plan de democracia para garantizar las elecciones. 240.000 hombres comenzaron a desplegarse en todo el país para garantizar que los colombianos puedan votar libremente y de forma segura en las próximas elecciones. Infortunadamente, organizaciones terroristas como las FARC desarrollan acciones para constreñir, para obstaculizar la acción de movilidad o de tranquilidad, pero sobre todo para afectar las elecciones, porque ese es el propósito que uno debería preguntarse. ¿Qué es lo que está detrás de esos atentados terroristas, de esas obstrucciones, de incinerar algunos carros? Y lo que está claro es un propósito electoral para influir en las elecciones, para hablar, para abrir futuras negociaciones falsas de paz como siempre lo hacen, o beneficiar uno u otro candidato. Y la verdad es que, por supuesto, nuestra fuerza pública estuvo desplegado en varias oportunidades, actuó, y la verdad es que de esto, lo que de los 1.103 municipios, tuvieron acciones en 33 municipios, eso es menos del 2% de los municipios. Fueron 45 acciones que desarrollaron, algunas relacionadas con artefactos explosivos, otros desafortunadamente quemando algunos buses, incinerándonos. En todas ellas actuó nuestra fuerza pública, llegó de inmediato, hizo las verificaciones y permitió la movilidad, y también está en proceso de captura y judicialización de quienes cometieron ese delito y esos crímenes. En la última semana han sido capturados ya o neutralizados 17 miembros de las estructuras del ELN, inclusive los que estuvieron involucrados, por ejemplo, con el artefacto explosivo ahí en Cúcuta, que afectó un centro comercial en Cúcuta, que afectó, por ejemplo, que uno de los caninos antiexplosivistas que tenemos también quedara ahí en ese acto, lo mismo que las capturas que se dieron recientemente en Guapi, quienes estaban intimidando a los buques y a los de cabotaje que hacen la distribución de alimentos en el Pacífico. Así que pues fue un hecho que por supuesto lamentamos, porque eso afecta la vida y la tranquilidad. El artefacto explosivo que colocaron en San Gil afectó la integridad de los trabajadores de Invías que estaban arreglando vías. El acto más grave fue el puente de Trujillo en Pailitas, donde desafortunadamente el artefacto explosivo destruyó un puente. Por supuesto buscaban afectar la movilidad, pero nuestros ingenieros militares en menos de 72 horas se pusieron a la tarea, colocaron un puente militar. Ya hoy hay paso habilitado en una vía, y la vía alterna también que permite la comunicación entre el norte y el sur del país.